Durante mis años trabajando en hospitales, he aprendido que la medicina no siempre puede explicar todo lo que sucede entre estas paredes blancas. Hay momentos en los que la ciencia se queda corta, cuando lo imposible se vuelve realidad y cuando el miedo se convierte en algo tan real como el estetoscopio que cuelga de mi cuello. Lo que voy a contarles no es solo una historia más de los pasillos de un hospital. Es mi testimonio, mi experiencia vivida durante los meses más aterradores de mi carrera profesional. Cada palabra que escribo aquí es verdadera. Cada detalle grabado para siempre en mi memoria como una cicatriz que nunca sana. Mi nombre completo es María Elena Vázquez Herrera. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, y llevo 15 años trabajando como enfermera especializada en cuidados intensivos. Pensé que había visto de todo en mi profesión, que nada podría sorprenderme ya. Estaba muy equivocada. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando me transfirieron al Hospital General San Rafael, un edificio construido en los años 40 que había sido renovado varias veces, pero que conservaba esa atmósfera pesada y fría que solo tienen los lugares muy antiguos. Desde el primer día sentí algo extraño en el ambiente, una sensación que no podía explicar con palabras. El hospital tenía 5 pisos, pero mi área de trabajo estaba en el 4º piso, en la unidad de cuidados intensivos. Era un pasillo largo con 12 habitaciones, 6 de cada lado, y al final, una estación de enfermeras donde pasábamos la mayor parte del tiempo cuando no estábamos atendiendo a los pacientes. Mi primer turno nocturno fue un viernes. Recuerdo que llegué a las 11 de la noche, como siempre, preparada para una jornada de 12 horas que terminaría a las 11 de la mañana siguiente. La enfermera del turno anterior, una mujer mayor llamada Rosa, me entregó los reportes de cada paciente con una expresión extraña en el rostro. «Ten cuidado en la habitación 12», me dijo antes de irse, mirando hacia el final del pasillo con una expresión que no pude descifrar. Esa habitación tiene algo raro. No le di mucha importancia a sus palabras. En mi experiencia, los turnos nocturnos siempre generan historias extrañas entre el personal. La oscuridad y el cansancio hacen que la imaginación juegue trucos, o al menos eso pensaba en ese momento. Durante las primeras horas de mi turno, todo transcurrió con normalidad. Revisé a cada paciente según el protocolo, administré medicamentos, actualicé registros y mantuve contacto constante con los médicos de guardia. El hospital estaba en silencio, como suele ocurrir durante la madrugada, interrumpido solo por el sonido constante de los monitores y el zumbido de las máquinas que mantenían con vida a nuestros pacientes. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando comencé a notar las primeras señales de que algo no estaba bien. Estaba en la estación de enfermeras, actualizando los expedientes en la computadora, cuando escuché un sonido que venía del final del pasillo. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, un sonido rasposo y constante que se repetía cada pocos segundos. Me levanté de mi silla y caminé hacia el sonido, pensando que quizás algún paciente se había levantado de la cama y necesitaba ayuda. Pero cuando llegué al final del pasillo, todo estaba en silencio. Revisé cada habitación y todos los pacientes estaban en sus camas, algunos dormidos profundamente por efecto de los medicamentos, otros despiertos pero quietos. Regresé a mi estación pensando que había sido mi imaginación, pero el sonido volvió a repetirse media hora después. Esta vez era más fuerte, más claro, y definitivamente venía de la habitación 12, la habitación de la que Rosa me había advertido. La habitación 12 estaba ocupada por un hombre de unos 60 años, que había ingresado 3 días antes después de sufrir un infarto severo. Su nombre era Alberto Mendoza, y según su expediente, su condición era estable pero delicada. Cuando entré a revisarlo, lo encontré despierto mirando hacia el techo con los ojos muy abiertos. ¿Se encuentra bien, señor Mendoza?, le pregunté acercándome a su cama. Él giró la cabeza hacia mí lentamente y me miró con una expresión que me causó un escalofrío inexplicable. «Ella viene por las noches», me dijo con voz ronca y baja. «Camina por el pasillo y se detiene en cada puerta. La he visto 3 veces ya». «¿Quién viene, señor Mendoza? ¿Alguna de las enfermeras?»,
Le pregunté tratando de mantener un tono profesional a pesar de la incomodidad que sentía. No es una enfermera, respondió volviendo a mirar hacia el techo. Es una mujer joven, muy pálida, con el cabello largo y mojado. Lleva puesto algo blanco, como una bata de hospital, pero está manchada de algo oscuro. Camina muy despacio, y sus pies no hacen ruido, pero yo la escucho de todas formas. Traté de tranquilizarlo explicándole que probablemente había sido una alucinación causada por los medicamentos que estaba tomando, pero él insistió en que lo que había visto era real. Me pidió que no apagara la luz de su habitación durante el resto de la noche, y aunque no era el protocolo normal, decidí complacerlo para que pudiera descansar tranquilo. Cuando salí de la habitación 12, no pude evitar mirar hacia ambos extremos del pasillo. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observada, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero no pude quitarme de la mente las palabras del señor Mendoza. Al final de mi turno, cuando Rosa llegó para relevarme, le mencioné lo que había pasado. «Te lo dije», me respondió con una sonrisa triste. La habitación 12 siempre causa problemas durante los turnos nocturnos. Casi todos los pacientes que han estado ahí reportan haber visto a la misma mujer. Los doctores dicen que son alucinaciones, pero nosotras las enfermeras sabemos que hay algo más. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Rosa miró hacia la habitación 12 y luego bajó la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Hace 5 años, una enfermera joven llamada Patricia trabajaba en este piso. Era muy dedicada. Siempre se quedaba después de su turno para asegurarse de que todos los pacientes estuvieran bien atendidos. Una noche, durante una tormenta muy fuerte, hubo un problema con el sistema eléctrico del hospital. Se detuvo por un momento, como si le costara trabajo continuar con la historia. Patricia estaba sola en el turno nocturno cuando se fue la luz. Los generadores de emergencia se activaron, pero solo en las áreas críticas. Este piso se quedó a oscuras por casi 1 hora. Cuando llegó el personal de mantenimiento y lograron restaurar la electricidad, encontraron a Patricia en la habitación 12. Había tenido un accidente muy grave. «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque el tono de Rosa me hacía pensar que prefería no saberlo. Se resbaló en el baño de la habitación y se golpeó la cabeza contra el lavabo. Fue muy fuerte. Para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Pero lo extraño es que el suelo del baño estaba completamente seco cuando la encontraron. No había nada que pudiera haberla hecho resbalar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba la información. «¿Y crees que Patricia es la mujer que ven los pacientes?», Rosa asintió lentamente. «Los pacientes la describen exactamente como era ella. Joven, pálida, con cabello largo, y siempre lleva puesta una bata blanca manchada. Creo que sigue haciendo sus rondas nocturnas, cuidando a los pacientes como siempre lo hizo». Esa mañana me fui a casa con la mente llena de dudas y preguntas. Traté de convencerme de que todo era coincidencia, que las historias de hospitales embrujados son solo producto de la imaginación de personas que trabajan demasiadas horas en lugares llenos de sufrimiento y tristeza. Pero algo en mi interior me decía que había más verdad en las palabras de Rosa de la que quería admitir. Durante los siguientes días, dediqué mi tiempo libre a investigar sobre Patricia. Busqué en los archivos del hospital, hablé con enfermeras que habían trabajado con ella, e incluso consulté los reportes del incidente que había mencionado Rosa. Todo lo que encontré confirmaba la historia que me había contado. Patricia Elena Morales había sido una enfermera ejemplar, de 26 años, soltera, que vivía sola en un pequeño departamento cerca del hospital. Sus compañeras de trabajo la recordaban como una persona muy dedicada, casi obsesiva con el cuidado de sus pacientes. Siempre era la primera en llegar y la última en irse, y frecuentemente se ofrecía para cubrir turnos extra cuando alguien faltaba. El reporte oficial del incidente describía exactamente lo que Rosa me había contado. Patricia había sido encontrada en el baño de la habitación 12 con una herida grave en la cabeza. La investigación concluyó que había sido un accidente,
aunque varios detalles no tenían una explicación clara. Además del piso seco que Rosa había mencionado, también encontraron que la luz del baño estaba encendida, a pesar de que todo el piso había estado sin electricidad durante el tiempo del accidente. Mi segundo turno nocturno en el hospital fue el martes de la siguiente semana. Esta vez estaba preparada para cualquier cosa extraña que pudiera suceder, o al menos eso pensaba. Había traído una pequeña grabadora de voz, pensando que si escuchaba nuevamente esos sonidos raros, podría tener evidencia de que no eran producto de mi imaginación. La noche comenzó de manera tranquila. Tenía 8 pacientes en total, incluyendo al señor Mendoza, quien seguía en la habitación 12. Durante mi primera ronda, noté que se veía más pálido y nervioso que la vez anterior. Cuando le pregunté cómo se sentía, me agarró del brazo con fuerza. Ha estado viniendo todas las noches desde que usted se fue, me dijo con voz temblorosa. Cada noche se acerca más a mi cama. Anoche se quedó parada junto a mí, por lo que me pareció una eternidad. Podía sentir que me miraba, aunque yo tenía los ojos cerrados pretendiendo dormir. Señor Mendoza, estoy segura de que solo son sueños o efectos de los medicamentos, le dije, aunque mi propia voz sonaba menos convincente que la primera vez. No son sueños, insistió. Mire esto. Me mostró su brazo izquierdo, donde había varias marcas rojas pequeñas, como si alguien lo hubiera tocado con dedos muy fríos. Aparecieron esta mañana. Ella me tocó. Las marcas eran reales, no había duda de eso. Pero traté de encontrar una explicación lógica. Quizás se había rascado durante la noche sin darse cuenta, o tal vez era una reacción alérgica a algún medicamento. Le apliqué una pomada calmante y le aseguré que estaría pendiente de él durante toda la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes en mi computadora, comencé a escuchar nuevamente ese sonido de arrastre que había percibido la primera noche. Esta vez actué rápidamente. Tomé mi grabadora, la encendí y caminé silenciosamente hacia el final del pasillo. El sonido se hacía más claro mientras me acercaba a la habitación 12. Era definitivamente como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el piso de linóleo, pero con un ritmo muy lento y deliberado. Cuando llegué frente a la puerta de la habitación, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé parada ahí por varios minutos con la grabadora en la mano, esperando a que el sonido regresara. Pero todo estaba en silencio. Finalmente decidí entrar a revisar al señor Mendoza. Lo que vi cuando abrí la puerta me dejó completamente helada. El señor Mendoza estaba despierto en su cama, pero no me estaba mirando a mí. Sus ojos estaban fijos en algo que estaba parado junto a la ventana, del lado opuesto de donde yo me encontraba. Seguí su mirada y por un momento, solo por un momento, creí ver la silueta de una persona. Era la figura de una mujer joven, exactamente como la había descrito el señor Mendoza. Era muy pálida, casi transparente, con cabello largo y oscuro que parecía estar húmedo. Llevaba puesta lo que parecía ser una bata de hospital, pero tenía manchas oscuras en el frente. Lo más perturbador era que parecía estar mirando directamente al paciente, con una expresión que no pude descifrar por completo. Parpadeé y la figura desapareció. ¿La vio?, me preguntó el señor Mendoza en un susurro, sin apartar la mirada de la ventana. No supe qué responder. Una parte de mí quería negarlo, decir que no había visto nada, mantener mi papel profesional y tranquilizar al paciente. Pero otra parte de mí, la parte honesta, sabía exactamente lo que había visto. Creo que sí, admití finalmente. Y esas 3 palabras cambiaron todo para mí. Durante el resto de la noche me quedé en la habitación 12, sentada en la silla junto a la cama del señor Mendoza. Él parecía más tranquilo con mi presencia, y yo, aunque no lo admitía en voz alta, también me sentía más segura estando acompañada. Alrededor de las 5 de la mañana, ambos nos quedamos dormidos por el cansancio. Fue un sueño ligero, interrumpido constantemente por pequeños ruidos que venían del pasillo. En uno de esos momentos de duermevela, escuché claramente el sonido de la puerta de la habitación abriéndose lentamente. Abrí los ojos y miré hacia la puerta.
No había nadie ahí, pero la puerta estaba completamente abierta, cuando estoy segura de que la había cerrado antes de quedarme dormida. Me levanté de la silla para ir a cerrarla, pero antes de llegar, escuché una voz muy suave que venía del pasillo. Era una voz femenina, joven, que parecía estar susurrando algo. No podía entender las palabras claramente, pero el tono era triste, casi como si estuviera llorando. El sonido se movía lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a cada habitación por unos segundos antes de continuar. Salí de la habitación 12 y miré hacia ambos lados del pasillo. No había nadie visible, pero podía escuchar claramente los susurros moviéndose hacia el otro extremo del piso. Sin pensarlo mucho, comencé a seguir el sonido, manteniendo una distancia prudente. Los susurros se detuvieron frente a la habitación 3, donde teníamos a una señora mayor que había ingresado después de una cirugía complicada. Me acerqué lentamente y pude escuchar que los susurros se habían convertido en algo parecido a una conversación muy suave, como si alguien estuviera hablando con la paciente. Cuando finalmente me armé de valor para mirar dentro de la habitación, vi algo que nunca podré olvidar. La señora estaba despierta, con una expresión de paz en el rostro que no había visto en ella desde que ingresó al hospital. Estaba sonriendo ligeramente y movía los labios como si estuviera hablando con alguien, pero yo no podía ver a nadie más en la habitación. Sus ojos seguían algo que se movía lentamente alrededor de su cama, algo que yo no podía percibir. ¿Con quién está hablando?, le pregunté suavemente cuando entré a la habitación. Con la enfermera joven, me respondió sin apartar la vista de ese punto invisible. Me está contando sobre su trabajo aquí. Dice que le gustaba mucho cuidar a los pacientes, que era lo que más la hacía feliz en la vida. Es muy amable. ¿Qué más le dice?, pregunté tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía muy rápido. Me dice que no tenga miedo, que ella va a cuidar de mí durante las noches, que muchos pacientes se sienten solos y asustados en la oscuridad, pero que ella nunca los deja solos. Dice que es su trabajo, que es lo que siempre quiso hacer. La señora cerró los ojos y suspiró profundamente, como si una gran carga hubiera sido quitada de sus hombros. Cuando los abrió nuevamente, miró directamente hacia mí. Ya se fue, me dijo, pero me dijo que regresará mañana por la noche. El resto de mi turno pasó sin más incidentes, pero no pude quitarme de la mente lo que había presenciado. Cuando llegué a casa esa mañana, revisé la grabación que había hecho con mi pequeña grabadora. Para mi sorpresa, había capturado claramente los sonidos de arrastre y también los susurros, aunque las voces sonaban distorsionadas y era imposible entender las palabras. Durante los siguientes días, comencé a hablar con otras enfermeras sobre sus experiencias en el cuarto piso durante los turnos nocturnos. Descubrí que muchas de ellas habían tenido encuentros similares, pero la mayoría prefería no hablar del tema por miedo a que las consideraran locas o poco profesionales. Carmen, una enfermera que llevaba 10 años trabajando en el hospital, me contó que Patricia solía hacer exactamente lo mismo cuando estaba viva. Visitaba a cada paciente durante sus rondas nocturnas, no solo para revisar sus signos vitales, sino para hablar con ellos, especialmente con aquellos que parecían más asustados o solitarios. Patricia tenía una conexión especial con los pacientes, me explicó Carmen durante nuestro café de la tarde. Era como si pudiera sentir exactamente lo que necesitaban. Algunos pacientes que habían estado muy agitados se calmaban completamente después de que ella los visitara. Decían que su presencia les daba paz. ¿Y crees que sigue haciendo lo mismo ahora?, le pregunté directamente. Carmen miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escucharnos. Luego se inclinó hacia mí y bajó la voz. Creo que Patricia nunca se fue realmente del hospital. Creo que su amor por cuidar a los pacientes era tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo detenerla. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todo lo que había visto. Tal vez Patricia no era una presencia malévola o aterradora. Tal vez simplemente continuaba haciendo lo que siempre había hecho: cuidar a los enfermos durante las horas más difíciles de la noche. Mi tercer turno nocturno llegó más pronto de lo que esperaba. Esta vez decidí abordar la situación de manera diferente.
En lugar de temer los encuentros con Patricia, traté de mantener una mente abierta y observar exactamente lo que estaba sucediendo. La noche comenzó con normalidad. Hice mis rondas habituales, administré medicamentos y me aseguré de que todos los pacientes estuvieran cómodos. El señor Mendoza había sido dado de alta el día anterior, así que la habitación 12 tenía un nuevo ocupante, un hombre joven llamado Miguel que había ingresado después de un accidente de moto. Miguel estaba consciente pero muy nervioso. Era su primera noche en el hospital y se veía claramente incómodo con todo el ambiente médico que lo rodeaba. Le expliqué los procedimientos básicos y le aseguré que estaría disponible si necesitaba cualquier cosa durante la noche. Alrededor de la medianoche comencé a escuchar los sonidos familiares. Esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí algo parecido a la curiosidad. Me levanté de mi estación y caminé lentamente por el pasillo, prestando atención a cada detalle. Los sonidos venían definitivamente de la habitación 12. Cuando me acerqué a la puerta, pude escuchar una voz suave que parecía estar consolando a alguien. Miré cuidadosamente por la ventana pequeña de la puerta y vi a Miguel despierto en su cama, pero esta vez se veía mucho más tranquilo que cuando lo había dejado una hora antes. Decidí entrar a la habitación. Miguel me miró cuando abrí la puerta y noté que tenía una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Había otra enfermera aquí hace un momento?, me preguntó. No, le respondí honestamente. Soy la única enfermera en este piso durante el turno nocturno. ¿Por qué me pregunta? Porque hace unos minutos vino una enfermera joven a revisar cómo me sentía. Me dijo que era normal estar nervioso la primera noche en el hospital y me contó algunos consejos para poder descansar mejor. Fue muy amable, pero cuando cerré los ojos por un momento, ya no estaba aquí. ¿Cómo era esa enfermera?, le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Era joven, con cabello largo y oscuro. Llevaba una bata blanca, pero se veía, no sé cómo explicarlo, como si estuviera mojada o algo así. Tenía una voz muy suave y me hizo sentir mucho más tranquilo. Dijo que estaría cuidando de mí durante las noches. Esa noche me quedé despierta, caminando silenciosamente por los pasillos y observando. Vi a Patricia otras 2 veces más. Una vez en la habitación 5, donde una señora mayor que había estado llorando desde que ingresó finalmente, se quedó dormida después de que Patricia la visitara. Y otra vez en la habitación 8, donde un hombre que había estado quejándose de dolor toda la noche, quedó completamente tranquilo. Comencé a darme cuenta de que Patricia no era una presencia que debiera temer, sino algo completamente diferente. Era un alma que había encontrado su propósito en la vida y que había decidido continuar con ese propósito incluso después de la muerte. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina extraña pero que funcionaba. Durante mis turnos nocturnos, me encargaba de las tareas médicas y administrativas, mientras Patricia se encargaba del cuidado emocional de los pacientes. Era como si fuéramos un equipo, trabajando juntas para asegurar que cada persona en nuestro piso recibiera la atención que necesitaba. Los pacientes comenzaron a reportar que se sentían más tranquilos durante las noches. Algunos mencionaban sueños placenteros, otros decían que sentían una presencia protectora que los cuidaba mientras dormían. Las quejas sobre insomnio y ansiedad nocturna disminuyeron considerablemente, pero todo cambió una noche de noviembre, cuando ingresó un nuevo paciente que alteraría completamente el equilibrio que habíamos logrado. Se llamaba Roberto Guzmán, un hombre de 45 años que había llegado en condición crítica después de un accidente de trabajo. Lo colocaron en la habitación 12, y desde el momento en que llegó, pude sentir que algo era diferente con él. Roberto no era como los otros pacientes. Había algo en su mirada, una frialdad que me hacía sentir incómoda. Durante el día, cuando los médicos y otras enfermeras estaban presentes, se comportaba como cualquier paciente normal. Pero durante las noches, cuando estábamos solos, mostraba una personalidad completamente diferente. Era grosero conmigo, hacía comentarios inapropiados y parecía disfrutar de hacerme sentir incómoda. Pero lo más perturbador era la forma en que hablaba sobre las otras enfermeras, especialmente sobre las más jóvenes.
Hacía comentarios que me daban escalofríos y que me hacían temer por la seguridad de mis compañeras. La primera noche que Roberto estuvo en la habitación 12, Patricia no apareció. Fue la primera vez en semanas que no había visto o escuchado ninguna señal de su presencia. El silencio en los pasillos era diferente, más pesado, como si algo hubiera alterado el orden natural de las cosas. La segunda noche, Roberto me llamó alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando entré a su habitación, lo encontré completamente despierto, con una sonrisa que me causó un escalofrío inmediato. ¿Dónde está la enfermera joven que viene por las noches?, me preguntó con un tono que no me gustó para nada. No sé de qué me habla, le respondí, tratando de mantener mi distancia profesional. Claro que lo sabe, insistió. Los otros pacientes han estado hablando de ella, una enfermera joven y bonita que viene a visitarlos durante las noches. Me gustaría conocerla. La forma en que dijo conocerla me hizo sentir náuseas. Pude darme cuenta inmediatamente de que Roberto representaba exactamente el tipo de persona de la que Patricia había pasado toda su vida profesional tratando de proteger a los pacientes vulnerables. No hay ninguna otra enfermera en este piso durante el turno nocturno, le dije firmemente. Si necesita algo, puede llamarme a mí. Roberto se rió de una manera que me hizo querer salir corriendo de la habitación. Oh, ella vendrá, me dijo. Estoy seguro de que vendrá a visitarme muy pronto. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado a trabajar en el cuarto piso, sentí verdadero miedo. No miedo de Patricia, sino miedo de lo que Roberto podría representar para ella y para todos nosotros. Durante los siguientes 3 días, la atmósfera del hospital cambió completamente. Patricia no había aparecido desde que Roberto llegó y los otros pacientes comenzaron a notarlo. Varios de ellos me preguntaron por la enfermera amable que solía visitarlos durante las noches. Algunos tenían problemas para dormir nuevamente, otros se veían más ansiosos y nerviosos. Roberto, por el contrario, parecía estar disfrutando de la situación. Cada noche se veía más seguro de sí mismo, más arrogante. Hacía comentarios cada vez más inapropiados y me pedía constantemente que le trajera enfermeras más jóvenes para hacerle compañía. La cuarta noche después de su llegada, todo cambió para siempre. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido familiar de pasos arrastrándose por el pasillo. Pero esta vez era diferente. Los pasos sonaban más pesados, más decididos, y venían directamente hacia la habitación 12. Me levanté de mi estación y caminé silenciosamente hacia el final del pasillo. Cuando me acerqué a la habitación de Roberto, pude escuchar voces adentro. Una era la de Roberto, pero sonaba diferente, más nerviosa que las otras noches. La otra voz era definitivamente femenina, pero no era la voz suave y consoladora que había escuchado durante mis encuentros anteriores con Patricia. Esta voz sonaba fría, distante, y había algo en su tono que me hizo detenerme antes de llegar a la puerta. ¿Quién eres tú?, escuché que Roberto preguntaba y por primera vez desde que lo conocía, detecté miedo real en su voz. Soy la enfermera que cuida a los pacientes durante las noches, respondió la voz femenina. He escuchado que querías conocerme. Yo solo estaba bromeando, tartamudeó Roberto. No necesito nada, puedes irte. Oh, pero yo creo que sí necesitas algo, continuó la voz. Creo que necesitas aprender sobre el respeto, sobre cómo tratar a las personas que están aquí para cuidarte. Me acerqué más a la puerta y miré cuidadosamente por la ventana pequeña. Lo que vi me dejó completamente paralizada. Patricia estaba parada junto a la cama de Roberto, pero era diferente a como la había visto antes. Ya no parecía translúcida ni etérea. Se veía completamente sólida, real, y su expresión era algo que nunca había visto en ella. Sus ojos, que antes mostraban compasión y cuidado, ahora brillaban con algo que solo puedo describir como una furia contenida. Roberto estaba presionado contra la cabecera de su cama, tratando de alejarse de ella lo más posible. Sus ojos estaban muy abiertos y podía ver que estaba temblando. He estado cuidando a los pacientes de este piso durante años, continuó Patricia con esa voz fría que me causaba escalofríos. He consolado a personas asustadas. He aliviado el dolor de los que sufren.
He acompañado a los que se sienten solos. Pero tú eres diferente. No sé de qué hablas, susurró Roberto, pero su voz sonaba quebrada. Claro que lo sabes, respondió Patricia acercándose más a él. Sé exactamente qué tipo de persona eres. Sé lo que has hecho antes, lo que piensas hacer, lo que representas para las personas vulnerables que están bajo mi cuidado. Roberto trató de alcanzar el botón para llamar a las enfermeras, pero Patricia movió su mano y el botón se alejó de él, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Nadie va a venir a ayudarte, le dijo Patricia. Así como nadie vino a ayudar a las personas que lastimaste antes. Estás loca, logró decir Roberto, pero su voz era apenas un susurro aterrorizado. No, respondió Patricia, y por primera vez sonrió, pero no era la sonrisa cálida que había visto cuando consolaba a otros pacientes. Era una sonrisa fría, sin ninguna trace de humanidad. Estoy exactamente donde necesito estar, haciendo exactamente lo que necesito hacer. Lo que sucedió después fue algo que mis ojos vieron, pero que mi mente se niega a procesar completamente. Patricia extendió su mano hacia Roberto, y él comenzó a tener dificultades para respirar. No lo estaba tocando físicamente, pero era como si algo invisible estuviera oprimiendo su pecho. Por favor, logró susurrar Roberto entre jadeos. Detente. ¿Detenerme?, preguntó Patricia inclinando la cabeza con una expresión de falsa curiosidad. ¿Cómo te detuviste tú cuando esas otras personas te pidieron que pararas? ¿Cómo te detuviste cuando una joven enfermera te pidió que la dejaras en paz antes de que la lastimaras? Roberto abrió los ojos completamente, y pude ver que había reconocimiento en su mirada. Un reconocimiento que confirmaba todo lo que Patricia estaba diciendo. Tú la conocías, susurré para mí misma, entendiendo finalmente la conexión. Patricia giró la cabeza hacia la puerta, como si hubiera escuchado mi susurro a pesar de que estaba muy lejos. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio, y en ese momento supe que ella sabía que yo estaba ahí, que siempre había sabido que yo estaba observando. Ella también lo sabe ahora, le dijo Patricia a Roberto, volviendo su atención hacia él. Sabe que tú fuiste quien me lastimó esa noche durante el apagón, que tú fuiste quien me siguió al baño de esta misma habitación, que tú fuiste la razón por la que nunca pude irme de este lugar. La verdad me golpeó como un rayo. Roberto no era un paciente cualquiera que había llegado por casualidad. Era alguien del pasado de Patricia, alguien que había regresado, y ella había estado esperando este momento durante 5 años. Los monitores de Roberto comenzaron a sonar con alarmas, pero cuando traté de moverme para ir a ayudarlo, descubrí que no podía mover mis piernas. Era como si estuviera pegada al suelo, obligada a presenciar lo que estaba sucediendo. Patricia se acercó más a Roberto, y él dejó de luchar. Sus ojos se cerraron y su respiración se volvió cada vez más lenta, hasta que finalmente se detuvo por completo. Los monitores seguían sonando, pero Patricia los silenció con solo mirarlos. Luego se volvió hacia la puerta donde yo estaba parada y caminó lentamente hacia mí. Cuando abrió la puerta, pude verla claramente por primera vez. Ya no era la enfermera cuidadosa y compasiva que había estado consolando pacientes durante semanas. Sus ojos estaban llenos de una oscuridad que me hizo entender que Patricia había cambiado para siempre en el momento en que Roberto llegó al hospital. Ahora ya lo sabes todo, me dijo con una voz que ya no tenía nada de humano. ¿Sabes por qué nunca pude irme? ¿Sabes por qué he estado esperando todos estos años? Patricia, logré susurrar, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Ya está terminado, ya puedes descansar. Ella negó con la cabeza lentamente. No puede descansar, no después de lo que he hecho, no después de lo que he descubierto que soy capaz de hacer. Pero los otros pacientes, traté de razonar con ella. Tú los ayudabas, los consolabas, eso era algo bueno. Patricia sonrió nuevamente, y esa sonrisa me hizo entender que todo había sido una mentira. ¿Crees que realmente los estaba consolando? ¿Crees que realmente los estaba ayudando a sanar? La verdad comenzó a filtrarse en mi mente como agua helada. ¿Qué les hiciste? Les di exactamente lo que necesitaban para encontrar paz, respondió Patricia. Algunos necesitaban consuelo antes de partir,
Otros necesitaban perdón. Algunos solo necesitaban saber que no iban a estar solos cuando el momento llegara. «Los ayudaste a...» No pude terminar la frase. «Los ayudé a irse», confirmó Patricia. «Y ahora tú también sabes la verdad. Tú también has sido testigo de lo que realmente soy». Me di cuenta de que nunca había revisado los registros de los pacientes que habían parecido mejorar después de las visitas de Patricia. Nunca había verificado qué había pasado con ellos después de mis turnos. Había asumido que se habían recuperado, que habían sido dados de alta, que habían encontrado la paz que necesitaban. Pero ahora entendía que la paz que Patricia les daba era permanente. «No puedes contarle a nadie lo que has visto», me dijo Patricia, acercándose más. «Porque si lo haces tendré que asegurarme de que tú también encuentres la paz que necesitas». Durante las siguientes semanas traté de mantener la normalidad, pero era imposible. Cada noche que trabajaba en el cuarto piso, Patricia estaba ahí, observándome, recordándome que yo sabía su secreto. Los nuevos pacientes continuaban recibiendo sus visitas nocturnas, y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Traté de pedir un traslado a otro piso, pero mi solicitud fue negada sin explicación. Traté de renunciar, pero cada vez que entregaba mi carta de renuncia desaparecía misteriosamente de los archivos de recursos humanos. Patricia me había atrapado en el mismo ciclo en el que ella estaba atrapada. La diferencia era que yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo, y esa conciencia era mi castigo. Ahora, 6 meses después, sigo trabajando en el cuarto piso del Hospital General San Rafael. Sigo haciendo mis rondas nocturnas, administrando medicamentos, actualizando expedientes, y todas las noches Patricia continúa haciendo las suyas. Los pacientes siguen llegando asustados y vulnerables. Patricia sigue visitándolos, y yo sigo siendo testigo silenciosa de una verdad que nunca podré contar, atrapada para siempre en un hospital donde la línea entre ayudar y lastimar desapareció hace mucho tiempo. A veces me pregunto si yo también he comenzado a cambiar, si la presencia constante de Patricia está afectando algo dentro de mí. Hay noches en las que miro a ciertos pacientes y siento comprensión hacia lo que Patricia hace, comprensión hacia la paz que ella les ofrece. Y eso es lo que más me aterroriza de todo, porque sé que Patricia no está esperando a que me vaya, está esperando a que me una a ella. María Elena Vázquez Herrera sigue trabajando en el Hospital General San Rafael. Los registros muestran que la tasa de recuperación de pacientes en el cuarto piso ha disminuido significativamente en los últimos meses, aunque las causas oficiales siempre aparecen como complicaciones naturales. Si alguna vez se encuentran internados en ese hospital durante la noche y una enfermera joven con cabello húmedo viene a visitarlos, recuerden que no todos los ángeles de la misericordia lo son realmente. Hay algo en la oscuridad del bosque que nos recuerda lo pequeños que somos. Durante el día, los árboles son solo árboles, los senderos son solo caminos, y el silencio es simplemente ausencia de ruido. Pero cuando cae la noche todo cambia. El bosque se transforma en algo vivo, algo que respira y observa. Y a veces, solo a veces, hay cosas ahí afuera que no deberían existir, cosas que desafían toda lógica y razón. Esta es la historia de Miguel Ángel Reyes, un hombre común de Durango, México, quien aprendió de la peor manera posible que algunos lugares no están hechos para ser vigilados de noche, que algunas cosas es mejor dejarlas en paz, y que cuando el bosque te llama, nunca, jamás debes responder. Me llamo Miguel Ángel Reyes y soy de Durango. Tengo 42 años y durante 5 años trabajé como guardabosque nocturno en la reserva de la Sierra Madre. Ahora ya no trabajo ahí. Ya no puedo. Pero necesito contar lo que me pasó aunque nadie me crea, aunque piensen que estoy loco. Tal vez lo esté. Después de lo que viví, ya no estoy seguro de nada. Todo empezó en marzo del año pasado. Yo llevaba 3 años en el trabajo y me gustaba. Siempre me había gustado el bosque, la naturaleza, estar lejos del ruido de la ciudad. El turno de noche pagaba un poco más y como tenía 2 hijos en la escuela, necesitaba ese dinero extra. Mi esposa Laura siempre me decía que me cuidara, que tuviera mi radio siempre encendido, que no me alejara demasiado de la caseta principal. Yo le sonreía y le decía que no se preocupara,
que el bosque era más seguro que muchas colonias de la ciudad. Qué equivocado estaba. La reserva tiene más de 50.000 hectáreas. Mi zona de vigilancia cubría el sector norte, la parte más alejada y menos visitada. Había senderos viejos que casi nadie usaba, áreas donde los árboles crecían tan juntos que durante el día apenas entraba luz. De noche era como estar dentro de una cueva inmensa. Solo mi lámpara y el cielo cuando había luna. Las primeras semanas de marzo fueron normales. Hacía mis rondas, revisaba que no hubiera fogatas ilegales, que no hubieran entrado cazadores furtivos. A veces veía animales, venados, coyotes, una que otra vez algún lince, nada fuera de lo común. El bosque de noche tiene sus sonidos propios y yo ya los conocía todos. El viento entre las ramas, los búhos, los grillos, el crujir de las hojas secas cuando algo pequeño pasaba corriendo. Pero entonces empezaron los silbidos. La primera vez que los escuché fue un martes. Eran casi las 2 de la mañana y estaba caminando por el sendero del Cañón Viejo, uno de los más alejados. Hacía frío esa noche y había niebla, de esa que se pega a la piel y hace que todo parezca borroso. Llevaba mi termo con café y estaba pensando en Laura y los niños cuando lo escuché. Un silbido largo, como cuando alguien llama a un perro. Pero no era un silbido normal. Tenía algo raro, algo que hizo que se me erizara la piel del cuello. Venía de más adelante, entre los árboles. Me detuve y alumbré con mi lámpara hacia donde había venido el sonido. Nada, solo niebla y troncos oscuros. Pensé que tal vez era algún excursionista perdido. A veces pasaba gente que se metía sin permiso y se desorientaba. Así que grité. Les pregunté si necesitaban ayuda. Mi voz sonó rara en el silencio, como si el bosque se la tragara. Esperé. Nada. Volví a gritar. Silencio. Estaba a punto de seguir caminando cuando el silbido volvió, esta vez más cerca, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. El silbido venía de arriba, de los árboles. Alumbré hacia las ramas. No había nada, pero juro que el sonido había venido de ahí arriba, a unos 10 o 12 metros del suelo. Ninguna persona podía estar ahí. Las ramas en esa parte eran delgadas. No aguantarían el peso de un adulto. Me quedé ahí parado, con el corazón golpeándome el pecho, tratando de encontrarle sentido. Tal vez era un ave. Hay aves que hacen sonidos raros, pero algo en mi cabeza me decía que no, que esto era diferente, que esto no era natural. El silbido sonó una tercera vez, más cerca aún. Ahora venía de atrás de mí. No lo pensé 2 veces. Di media vuelta y empecé a caminar rápido de regreso hacia la caseta. No corrí porque no quería parecer un cobarde, pero caminé más rápido de lo normal. Podía sentir algo observándome. Esa sensación que te dice que no estás solo, que hay ojos puestos en tu espalda. Esa noche no volví al Cañón Viejo. Me quedé cerca de la caseta hasta que amaneció. No le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que me asustó un silbido? Me hubieran tomado por tonto, pero los silbidos no se detuvieron. Durante las siguientes 2 semanas los escuché casi todas las noches, siempre en lugares diferentes, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre en la misma zona, en el sector norte, y siempre después de la 1 de la mañana. Empecé a llevar el registro en mi libreta. Necesitaba entender qué estaba pasando. Le comenté a Roberto, otro guardabosque que trabajaba en el turno de día. Él llevaba 20 años en la reserva y conocía cada rincón. Le pregunté si alguna vez había escuchado silbidos raros de noche. Me miró extraño y se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que no olvidaré jamás. Me dijo que hace años, cuando él también hacía turnos nocturnos, había un guardia llamado Héctor. Un buen hombre, serio, responsable. Héctor también escuchaba silbidos. Decía que algo lo seguía en el bosque, que sentía que algo lo observaba. Un día Héctor no regresó de su ronda. Lo encontraron 3 días después en el fondo de un barranco. Oficialmente fue un accidente, dijeron que tropezó y cayó, pero Roberto nunca lo creyó, porque Héctor conocía esos senderos mejor que nadie. Jamás se hubiera caído. Cuando Roberto terminó de contarme eso, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Le pregunté en qué zona trabajaba Héctor. Me miró directo a los ojos y me dijo, en el sector norte.
Esa noche, cuando llegué al trabajo, pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero, y una parte de mí, una parte tonta, pensaba que tal vez todo era coincidencia, que los silbidos tenían una explicación, que lo de Héctor había sido solo un accidente. Ojalá hubiera renunciado ese día, porque la noche del 23 de marzo, todo cambió. Esa fue la noche en que dejé de escuchar solo silbidos. Esa fue la noche en que vi algo que no debería existir. Eran las 3 de la mañana. No había luna y la oscuridad era total. Estaba cerca del Arroyo Negro, revisando una zona donde habíamos tenido problemas con campistas ilegales. Llevaba mi lámpara en una mano y el radio en la otra. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me di cuenta de que no se escuchaba nada. Ni grillos, ni búhos, ni el viento. Nada. Solo el sonido de mis pasos sobre las hojas secas. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un árbol, algo alto y delgado entre la vegetación, pero entonces se movió. Y los árboles no se mueven así. Estaba a unos 20 metros de distancia, al otro lado del arroyo. Era una figura oscura, más alta que cualquier persona normal. Mucho más alta. Calculé que medía como 2,5 metros, tal vez 3. Era delgada, demasiado delgada, como si fuera solo huesos cubiertos de piel. No podía ver detalles porque estaba en las sombras, pero podía distinguir su forma contra el fondo oscuro del bosque. Y me estaba mirando. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Podía sentir sus ojos clavados en mí. Me quedé paralizado. La lámpara temblaba en mi mano. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mis pies hubieran echado raíces en la tierra. Solo podía mirar a esa cosa, a esa figura imposible que no debería estar ahí. Entonces inclinó la cabeza hacia un lado. Un movimiento lento, antinatural, como el de un insecto observando a su presa. Y silbó, ese mismo silbido largo que había escuchado durante semanas. Pero ahora venía directamente de esa cosa. Y era diferente escucharlo así, sabiendo de dónde venía. No era un sonido alegre o casual. Era un sonido de llamado, de invitación, o tal vez de advertencia. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Di 2 pasos hacia atrás sin quitarle la vista de encima. La figura no se movió, solo seguía ahí, con la cabeza inclinada, observándome. Di otro paso atrás y mi pie pisó una rama. El crujido sonó como un disparo en el silencio. La cosa se movió. No caminó. Se deslizó. Así es como puedo describirlo. Se deslizó entre los árboles con una velocidad que no era normal, manteniéndose siempre en las sombras. En segundos desapareció de mi vista. Entonces sí corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. El bosque se volvió un borrón a mi alrededor. Ramas me golpeaban la cara y el pecho. Tropecé 2 veces, pero no me detuve. Podía escuchar algo moviéndose entre los árboles a mi lado, manteniéndose a la par conmigo. No me atrevía a mirar. Llegué a la caseta con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de explotarme. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí, jadeando, tratando de entender qué había pasado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el termo de café. Me senté en la silla y esperé a que amaneciera, con todos los músculos tensos, escuchando cada sonido del exterior. No volví a escuchar los silbidos esa noche, pero sabía que algo seguía ahí afuera. Lo sentía. Cuando salió el sol y llegó Roberto para el cambio de turno, me vio la cara y supo que algo había pasado. Le conté todo. Esperaba que se riera, que me dijera que fue mi imaginación, que había sido un oso o un venado jugándome una mala pasada en la oscuridad. Pero no lo hizo. Solo asintió lentamente y me dijo que tuviera mucho cuidado. Me preguntó si la cosa me había seguido hasta la caseta. Le dije que no lo sabía. Me dijo que si alguna vez sentía que me seguía hasta ahí, que no me quedara en la caseta, que me fuera inmediatamente, que algunas cosas, cuando te marcan, no te sueltan. Eso me aterrorizó más que ver a la criatura. Esa noche llamé a Laura y le dije que tal vez iba a buscar otro trabajo. Ella se sorprendió porque sabía cuánto necesitábamos el dinero. Le inventé una excusa sobre que el trabajo nocturno me estaba afectando la salud, que no dormía bien durante el día. Era verdad.
Pero no era toda la verdad. No podía contarle lo que había visto. Pensaría que estaba perdiendo la cabeza, pero no renuncié. Necesitaba el sueldo. Además, una parte de mí pensaba que si evitaba la zona del Arroyo Negro, si me quedaba cerca de las áreas más transitadas, estaría bien. Que tal vez esa cosa, lo que fuera, se quedaría en su territorio. Qué ingenuo fui. Las siguientes noches fueron relativamente tranquilas. Me mantuve alejado del sector norte profundo. Hacía mis rondas por las zonas cercanas a la entrada de la reserva, donde a veces había señal de celular. No escuché más silbidos. No vi nada extraño. Empecé a pensar que tal vez había sido solo un encuentro casual, que esa criatura se había ido a otra parte, pero entonces empezaron a pasar otras cosas. Primero fueron las marcas, en los árboles cerca de la caseta, arañazos profundos en la corteza, a una altura de 2 metros o más. Eran recientes, la madera todavía estaba húmeda, no eran marcas de oso ni de puma, eran diferentes, como si algo con garras largas y delgadas hubiera rasgado el tronco de arriba hacia abajo. Luego empezaron a aparecer cosas en el porche de la caseta, huesos, no huesos grandes, sino pequeños, de pájaros, de conejos, pero estaban dispuestos en patrones extraños, casi como círculos o líneas, como si alguien los hubiera colocado ahí con propósito. Una noche encontré mi termo de café en el suelo, a unos 10 metros de la caseta. Estaba seguro de haberlo dejado adentro, completamente seguro. Pero ahí estaba, en medio del sendero, como si alguien lo hubiera sacado y colocado ahí para que lo viera. Le informé a mi supervisor sobre las marcas en los árboles y los huesos. Le dije que tal vez había un animal enfermo o un depredador inusual en la zona. Prometió enviar a un especialista en fauna a investigar, pero pasaron los días y nadie vino. Después me enteré de que el supervisor pensaba que yo estaba exagerando, que probablemente eran solo marcas viejas que no había notado antes. Nadie me creía. Y lo peor es que yo mismo empezaba a dudar. Las noches de poco sueño, el estrés, el miedo constante. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos. Tal vez había visto un árbol caído y mi cerebro lo transformó en algo más. Tal vez los huesos siempre habían estado ahí, y solo ahora los notaba. Pero entonces llegó la noche del 5 de abril. Esa noche todo se vino abajo. Esa noche entendí que lo que estaba pasando era real, y que era mucho peor de lo que había imaginado. Eran las 11 de la noche cuando empezó mi turno. Había tormenta acercándose. Podía ver los relámpagos a lo lejos, iluminando las nubes. El aire olía a lluvia y tierra mojada. Hice mi primera ronda cerca de la caseta, revisando los senderos principales. Todo normal. A la 1 de la mañana empezó a llover. No era una lluvia ligera, era un aguacero furioso de esos que te empapan en segundos. Me refugié en la caseta y decidí esperar a que amainara un poco antes de seguir con mis rondas. Encendí la estufa pequeña que teníamos ahí y me preparé otro café. Estaba sentado, escuchando el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpes, pausados, deliberados. Me quedé helado con la taza a medio camino de mis labios. Nadie debería estar ahí afuera. No con esa tormenta. No a esa hora. No en medio del bosque. Esperé. Tal vez fue una rama golpeada por el viento, pero entonces volvieron los golpes, 3 más exactamente con el mismo ritmo. Toc, toc, toc. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Tenía una ventanita pequeña, pero estaba tan oscuro afuera que no podía ver nada. Solo la lluvia cayendo como cortina negra. Pregunté quién era. Mi voz sonó temblorosa. Nadie respondió, pero los golpes volvieron. Esta vez más fuerte. La puerta vibró con cada impacto. Agarré mi lámpara y la radio. Le hablé a la base central. Necesitaba que supieran que algo estaba pasando, pero la radio solo emitía estática. La tormenta debía estar interfiriendo con la señal. Intenté varias veces. Nada. Estaba completamente solo. Los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes mismos. Me quedé ahí parado, con la lámpara apretada en mi mano sudorosa, esperando. La lluvia seguía cayendo con furia. Entonces escuché algo que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. Una voz que conocía muy bien.
Era la voz de Laura, mi esposa. Miguel decía desde afuera: Miguel, ábreme, tengo frío. Me tambaleé hacia atrás. Laura estaba en casa, a más de 1 hora de distancia. No había forma de que estuviera ahí. Imposible. Miguel, por favor, necesito entrar, tengo mucho frío. La voz era perfecta. Cada inflexión, cada matiz. Era exactamente como Laura hablaba. Pero había algo mal en ella. Algo vacío. Como si alguien estuviera imitando su voz pero sin entender las emociones detrás de las palabras. Me acerqué a la ventanita y miré hacia afuera. Alumbré con la lámpara y la vi. Era la figura del arroyo negro, la criatura alta y delgada. Pero ahora estaba justo frente a la puerta, tan cerca que podía ver más detalles. Su piel era como corteza de árbol viejo, gris y agrietada. Sus brazos eran demasiado largos, llegaban casi hasta sus rodillas. Y su cara, Dios. Su cara era como una máscara sin terminar. Tenía cuencas donde deberían estar los ojos, pero dentro solo había oscuridad. Y una boca demasiado ancha que se extendía de oreja a oreja. Miguel, ábreme, repetía con la voz de Laura. Los niños te extrañan, queremos que vuelvas a casa. Las piernas me fallaron y caí sentado en el piso. La cosa sabía quién era yo. Conocía a mi familia y estaba usando sus voces para que le abriera la puerta. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. Pero aún así podía escucharla. Ahora usaba la voz de mi hijo mayor. Papá, tengo miedo, hay algo en mi cuarto, por favor ayúdame. Lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Sabía que no era real. Sabía que era esa cosa tratando de manipularme. Pero escuchar la voz de mi hijo rogando por ayuda era una tortura. Papá, por favor, me duele mucho, por favor. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor de la sangre. No podía abrir esa puerta. No importaba lo que dijera, no importaba qué voces usara. Si abría esa puerta, estaba muerto. La cosa intentó con otras voces. Mi esposa otra vez. Mi hijo menor. Mi madre que había fallecido hace años. Cada voz era perfecta. Cada súplica diseñada para romperme. Pero me mantuve ahí en el piso, con los ojos cerrados, esperando que la pesadilla terminara. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez 2. Eventualmente las voces se detuvieron. La puerta dejó de vibrar, solo quedó el sonido de la lluvia. Me quedé sentado en ese piso toda la noche. No me moví. No me atreví a mirar por la ventana. Solo esperé a que saliera el sol con cada músculo de mi cuerpo tenso como alambre. Cuando amaneció y la lluvia finalmente paró, me obligué a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Me acerqué a la ventana y miré afuera con cuidado. No había nada. El bosque se veía tranquilo y normal bajo la luz gris del amanecer. Pero en el barro frente a la puerta había huellas. No eran huellas humanas, ni de ningún animal que yo conociera. Eran largas y delgadas, con marcas de garras. Y había muchas, como si la cosa hubiera estado caminando en círculos alrededor de la caseta durante horas. Salí de la caseta cuando estuve seguro de que había luz suficiente. Seguí las huellas. Me llevaron hacia el bosque, hacia el sector norte, hacia el arroyo negro, y luego simplemente desaparecieron, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. Volví a la caseta y llamé a mi supervisor. Le dije que renunciaba. Efectivo inmediatamente. No iba a volver ni una noche más. Me dijo que estaba siendo irresponsable, que necesitaba dar aviso con 2 semanas de anticipación. Le dije que podía quedarse con mi último cheque, que no me importaba, que no iba a volver a ese lugar jamás. Recogí mis cosas y me fui. Nunca miré atrás. Eso fue hace 8 meses. Conseguí trabajo en una gasolinera en la ciudad. Paga menos pero trabajo de día. Puedo ver el sol, puedo estar con mi familia. Debería sentirme aliviado, pero no puedo. Porque hace 3 semanas empecé a escuchar los silbidos de nuevo. No en el bosque, aquí, en la ciudad, afuera de mi casa. Los escucho después de la medianoche. Siempre el mismo silbido largo. A veces viene de la calle, a veces del patio trasero. Una noche juré que venía del techo. Laura me pregunta qué me pasa. ¿Por qué reviso las puertas 5 veces antes de dormir? ¿Por qué me despierto sudando? ¿Por qué ya no dejo que los niños jueguen afuera después del anochecer? Le digo que es estrés, que pronto se me pasará.
Pero sé que es mentira. Anoche encontré huesos en nuestro porche, pequeños, dispuestos en círculo, igual que en la caseta del bosque. Y esta mañana, cuando llevé a mi hijo menor a la escuela, me dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Me dijo que anoche un hombre muy alto lo había saludado desde la ventana de su cuarto. Un hombre delgado que sonreía con una boca muy grande. Me preguntó quién era ese señor amable. Le dije que había sido un sueño. Lo abracé fuerte y le dije que había sido solo un sueño. Pero los dos sabíamos que mentía, porque cuando revisé su ventana había arañazos en el cristal. Desde afuera, a 2,5 metros de altura, la cosa del bosque me siguió. Y ahora sabe dónde vivo, sabe dónde está mi familia. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió, pero sé que no va a parar. Cada noche los silbidos están más cerca. Cada noche siento que se acerca más. Y sé que eventualmente va a tocar mi puerta otra vez. Y esta vez, estoy seguro de que no va a usar solo voces. He pensado en mudarme, en irnos lejos, a otra ciudad, a otro estado. Pero algo me dice que no serviría de nada, que no importa qué tan lejos corramos, esa cosa nos va a encontrar, porque cuando el bosque te marca, cuando algo de allá decide que le perteneces, no hay distancia que puedas poner entre tú y eso. Roberto tenía razón. Algunas cosas, cuando te marcan, no te sueltan. Anoche Laura me preguntó si estábamos en peligro, si había algo de lo que debiera preocuparse. La miré a los ojos y por primera vez en nuestro matrimonio no supe qué decirle, porque la verdad es demasiado horrible. La verdad es que traje algo a casa, algo que no debería existir, algo que ahora acecha a mi familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Esta mañana encontré otra marca, esta vez en la puerta del cuarto de mis hijos. 3 arañazos largos en la madera, desde adentro, como si la cosa hubiera estado ahí anoche, mientras ellos dormían, probando qué tan fácil sería entrar. Ya no duermo. No puedo. Me quedo despierto toda la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando, escuchando, sabiendo que cada noche que pasa, se acerca un poco más. Y lo peor de todo es que a veces, en la oscuridad más profunda de la madrugada, cuando todo está en silencio, puedo escuchar algo respirando del otro lado de la ventana, una respiración lenta, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera que eventualmente voy a bajar la guardia, que eventualmente voy a cometer un error, y cuando eso pase, va a entrar. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. No sé cómo proteger a mi familia de algo que no entiendo, que no puedo ver claramente, que no debería existir. Solo sé que cada día que pasa, siento que nos acercamos más al final, y que cuando ese final llegue, va a ser en la oscuridad. Siempre es en la oscuridad. El bosque me llamó hace meses, y yo cometí el error de responder. Ahora nunca me va a dejar ir.